Bienvenidos de regreso, mis hermanos y hermanas. Qué bueno verles aquí para nuestra segunda sesión de este seminario. Quiero comenzar leyendo una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el libro La Educación, página 173. Dice la sierva del Señor lo siguiente: en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones y el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Es decir, uno mira la historia y parece que los hombres son los que están manejando la historia. Pero luego sigue escribiendo. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Es decir, la historia no está siendo manejada por hombres, la historia está siendo manejada por Dios a través de los agentes del Señor misericordioso, y los agentes del Señor misericordioso son las huestes celestiales. Ahora, quiero leer nuestro versículo central para esta sección que vamos a estudiar. Daniel 2 y el versículo 20 y 21. Los dos versículos tienen el tema central del libro y de todas las profecías. Estos dos versículos, Daniel 2, 20 y 21. Esto es cuando Dios le reveló el sueño que había tenido Nabucodonosor. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos y en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y ahora quiero que noten tres cosas que menciona Daniel. Él muda los tiempos y las edades, Dios. Quita reyes y pone reyes. 3, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. 3 cosas que hace Dios: muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, Dios está en control de la historia. Es el tema central de todas las profecías, pero lo vamos a ilustrar específicamente de Daniel 1 hasta Daniel el capítulo 7. Así que vamos a Daniel 1 y vamos a leer Daniel 1 y el versículo 1 y el versículo 2. Daniel 1, 1 y 2. Y luego vamos a resumir lo que contienen esos versículos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, lo que quiero que notemos son 4 cosas en cuanto a estos dos versículos. Número 1, en estos versículos se describe un conflicto entre Jerusalén y Babilonia. ¿Lo captaron o no? Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿a dónde? A Jerusalén y la sitió. Es decir, es Babilonia contra Jerusalén. En segundo lugar, es un conflicto entre 2 reyes, Joacim y Nabucodonosor.
En tercer lugar, es un conflicto entre la casa de Dios y el templo de Babilonia, porque trae los utensilios de la casa de Dios y los pone en el templo de su Dios en Babilonia. Y finalmente, es un conflicto entre el Dios de los hebreos y el Dios de Babilonia. Ahora, en Daniel el capítulo 1, cuando leemos este capítulo, notamos que el rey tenía todas las de ganar. Él llevó cautivo a los hebreos. Él determinó su dieta. Él les puso nuevos nombres. Él los colocó en el sistema educativo de Babilonia. Él y su Dios parecían ser más poderosos que el Dios de los hebreos. Eso es lo que significan estos dos versículos. Ahora, ¿qué evidencias hallamos de que parece que el rey Nabucodonosor, cuando uno mira la historia, parece que Nabucodonosor está en control? Primero, el rey escogió el menú para los jóvenes hebreos. Dice en Daniel 1:5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Quién determinó la dieta de los muchachos? El rey. Pero lo interesante es que los jóvenes rehusaron comer la dieta del rey. Eso demuestra que el poder del rey no era absoluto. Dice en Daniel 1 y el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El rey determina su dieta, pero los jóvenes y Daniel dicen, nosotros no comemos eso ni bebemos eso. Pareciera que Nabucodonosor está en control al determinar la dieta, pero los jóvenes demuestran que no está en absoluto control, porque ellos siguen lo que Dios dice. Y luego el rey les cambia los nombres. Daniel 1 y el versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora, ¿qué denota un nombre en la Biblia? El nombre denota el carácter. Es decir, al darle nombres de los dioses babilonios, el rey quería, al escuchar esos nombres, que ellos fueran asimilados en la forma de pensar de Babilonia. Ahora, ¿por qué razón le cambió Nabucodonosor los nombres a estos jóvenes? Daniel 5 y el versículo 12 lo explica. Daniel 5, 12. No pierdan su lugar ahí en Daniel 1, porque vamos a regresar allí. Daniel 4 y el versículo 8 nos dice por qué Nabucodonosor le puso estos nombres a estos muchachos. Ellos tenían nombres hebreos, ¿verdad que sí? ¿Qué significa el nombre Daniel? Significa Dios es mi juez. Cada uno de los nombres hebreos exalta al Dios de Israel. Pero el rey les puso nombres de acuerdo a los dioses de Babilonia. Hasta que entró delante de mí, aquí está hablando Belsasar, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, y luego ¿qué dice? Como el nombre de mi ¿qué? Como el nombre de mi Dios. Le cambió los nombres de nombres que exaltaban al Dios del cielo a nombres de los dioses del panteón de Babilonia. Pero ¿saben lo que es interesante? En el resto del libro, cuando Daniel y sus compañeros se refieren a sí mismos, siempre usan sus nombres hebreos. Daniel nunca dice, yo Belsasar. No dice, yo
Sadrach, yo Mesach. No, siempre en el resto del libro, los jóvenes nunca usan los nombres que les dio el rey, usan los nombres hebreos que les dio Dios. Otro aspecto interesante es que el rey quería cambiar la forma de pensar de los jóvenes. Los puso en la Universidad de Babilonia con la intención de cambiar su cosmovisión, con la intención de cambiar su forma de pensar. Noten Daniel 1 y el versículo 3 y 4. Daniel 1 y el versículo 3 y el versículo 4. El rey quería contaminar a los jóvenes con el vino de Babilonia, por así decirlo. Y dice en Daniel 1 y el versículo 3 y 4, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y escuchen eso, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Pero aquí viene algo muy interesante. Daniel y sus compañeros nunca usaron los métodos que usaban los sabios de Babilonia. ¿Qué método usaban los sabios de Babilonia? Usaban la bola de cristal. Miraban las estrellas. ¿Ustedes recuerdan cuando el rey tuvo el sueño y luego se le olvidó el sueño? Iba a matar a todos los sabios porque los sabios no eran capaces de decirle el sueño. Y entonces Daniel le dice al rey, espérate rey, yo voy a ver la bola de cristal. Eso es lo que hacían los sabios de Babilonia. Pero ¿qué método usó Daniel? Dice que Daniel oró a su Dios. No usó los métodos que aprendió en la escuela de Babilonia. Eso demuestra que en realidad el poder del rey no era ilimitado, porque los jóvenes no participaron de la dieta, los jóvenes no usaron los nombres que le dio el rey, los jóvenes no se contaminaron con el currículo de Babilonia. Y el resultado está en Daniel 1 y el versículo 9 y el versículo 17 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y luego el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Valió la pena que fueran fieles a Dios? Vivían en Babilonia, pero no compartían el espíritu de Babilonia. Entonces, según Daniel 1, ¿quién está en control? ¿El rey? No, ¿quién está en control? El Dios de los jóvenes está en control, porque los jóvenes están obedeciendo a Dios en vez de obedecer ¿a quién? En vez de obedecer al rey. ¿Ven entonces cuál es el tema central del capítulo 1? ¿Quién está en control? Dios está en control. Ahora vamos a Daniel 2, a ver si encontramos el tema central en Daniel 2. Yo pregunto, ¿Dios sabía lo que estaba pensando el rey cuando se acostó esa noche? Sí, porque Daniel 2:29 dice, Daniel le dice al rey, cuando tú estabas en tu cama, vinieron pensamientos a tu mente para saber lo que iba a hacer en tu porvenir. Es decir, el rey estaba pensando en el futuro de su reino, y esto es una muestra de que Dios puede leer los pensamientos, porque Dios dice, tú quieres saber lo que va a pasar en el futuro. Bueno, aquí tienes un sueño. Dios sabía lo que estaba pensando. Y por lo tanto ahora Dios le da al rey un sueño. ¿Quién está en control de la situación? Dios. Y luego Dios le causó al rey que le diera amnesia. Dice, oye, ¿han tenido ustedes alguna vez un sueño que se despiertan y entonces dicen, yo sé que tuve un sueño? ¿Cuál fue el sueño que yo tuve? A mí me ha pasado. Y eso le pasó al rey. Lo único es que
Los sueños nuestros son porque comimos demasiada pizza la noche anterior. Este es un sueño profético. Así que Dios le da amnesia con un propósito. El propósito es desenmascarar a los charlatanes de Babilonia. Porque Dios sabía que ellos no iban a poder decir el sueño, pues no podían leer la mente. ¿Ustedes creen que el diablo estaba muriéndose por saber cuál era el sueño? El diablo no puede leer la mente. Porque si pudiera leer la mente, le hubiera mostrado a los sabios, sus secuaces, el sueño. Dios lee el pensamiento, pero Satanás no. Así que Dios causa que se le olvide el sueño. Sabiendo que el rey se va a despertar y decir, yo tuve un sueño, necesito saber el sueño. Y llama a todos los magos, los astrólogos y los adivinos. Y dice, he tenido un sueño, quiero saber el sueño. Y los sabios dicen, dinos el sueño y te damos la interpretación. El rey dice, no, ustedes no entienden, yo lo que quiero saber es el sueño. Y ellos dicen, no hay hombre en la tierra que pueda revelarle al rey lo que el rey quiere. Solo los dioses saben eso. Y ellos no habitan aquí con carne humana. Están mostrando que son unos charlatanes, unos falsos. Así que ahora Dios se desenmascara a la religión de Babilonia. Demuestra que la religión de Babilonia está en bancarrota. Y ahora Daniel pide tiempo y el rey dice, está bien. Y Daniel va y ora a su Dios. Y Dios le revela a Daniel el sueño. Y no solo el sueño, le revela también ¿qué? Le revela también la interpretación. ¿Sabe lo que quería hacer Satanás? En realidad Satanás quería matar a Daniel y sus amigos. Porque el rey mandó a matar a todos los sabios. Y ahí estaban Daniel y sus amigos. Satanás pensaba, dice, tú me desenmascaraste a mi religión, ahora yo voy a matar a tus siervos. Y Dios dice, no los vas a matar porque yo le voy a mostrar a Daniel el sueño y lo que significa el sueño. Y yo seré glorificado en Babilonia. Y ahora Daniel va y le dice el sueño a Nabucodonosor, no es por sabiduría que yo tengo, el Dios del cielo me ha revelado el sueño. Daniel 2, 37 y 38, versículos muy importantes. Antes que Daniel le revelara el sueño al rey, le dijo estas palabras. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque tienen armas más poderosas, mejores ejércitos. ¿Eso es lo que dice? No. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control de comienzo a fin? Desde el momento que le da el sueño, que se le olvide el sueño, que para desenmascarar la religión de Babilonia, y luego Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación, luego Daniel va y se lo dice al rey, y luego Daniel va y dice, tú no eres rey porque tú eres más poderoso, más grande, el Dios del cielo es el que te ha dado el reino. Dios pone y quita reyes. El tema central de Daniel 2. Dios está en control. Los eventos que suceden en el mundo parecen ser manejados por hombres, pero no son manejados por hombres, son manejados por Dios. Y entonces Dios le revela al rey el futuro. ¿Quién es el único que puede revelar el futuro? Dios. Dios está en control del futuro. Mire, solo el que conoce el futuro lo puede revelar. ¿Se cumplió Daniel 2 al pie de la letra en el curso de la historia? Exactamente como Dios lo dijo. Dios está en control de la historia y como resultado de esta historia, ahora Daniel llega a la prominencia en el reino. Satanás quería destruir a Daniel y quería destruir a sus compañeros. Y en vez de eso ahora ocupan los primeros puestos en el reino. ¿Quién los puso en esos puestos? Dios. ¿Están viendo el tema central? ¿Quién gana? Dios. ¿Quién maneja las cosas?
Dios, ese es el tema central de todas las profecías. Dios está en control. Vamos a Daniel 3 para ver cómo se revela esto en Daniel 3. En Daniel 2, Dios le había mostrado al rey Nabucodonosor una gigantesca imagen y le dijo que él era la cabeza de oro. Y al rey no le gustó. Yo soy solo la cabeza de oro. Nada de eso dice. Y por lo tanto en Daniel 3 levanta una imagen toda de oro. Dios había revelado cómo se iba a revelar, cómo se iba a desarrollar la historia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, Roma papal, había revelado cómo iba a fluir la historia, pero el rey ahora en Daniel 3 hace una imagen como la que vio en el sueño, pero en vez de tener la cabeza de oro, es todita de oro. Está diciendo, la historia no va a avanzar como dice Dios, sino como digo yo. Y hay del que se atreva a decir una cosa diferente. Hay una conexión entre Daniel 2 y Daniel 3. En ambos capítulos aparece la palabra oro. En ambos capítulos aparece la misma palabra imagen. Y una expresión muy interesante, en Daniel 3, vez tras vez, Nabucodonosor dice, la imagen que yo he levantado. En Daniel capítulo 2 dice que Dios levantará un reino que jamás pasará. ¿Ve? Lo que el rey dice, cuando él dice, la imagen que yo he levantado, está tratando de contrariar a Dios que ha dicho, yo levantaré un reino que jamás será destruido. Y entonces ahora el rey decide exhibir su poder y dice, todo el mundo me adora esta imagen, la bestia levantando una imagen, por así decirlo. Y el que no adore será echado en un horno de fuego. ¿Y qué Dios va a poder librar al que se ha echado en el horno de fuego? Y ustedes conocen la historia. El poder del reino es absoluto. Porque hay 3 jóvenes que dicen, nosotros no. Nosotros servimos al Dios vivo. El rey no los pudo obligar a adorar. Su poder tenía límites. Dice, nosotros no vamos a adorar la imagen que tú has levantado. Y el rey dice que no van a adorar. Ven el hornito allá. Calienten ese horno 7 veces más. ¿Todavía dicen que no? Sí, decimos que no, porque nosotros servimos al Dios del cielo. Y Nabucodonosor cree que está en perfecto control. Dice, si yo me deshago de estos 3, ya tengo dominio total. Y los echa al horno de fuego. Y ustedes conocen la historia. Ahí los echa al horno de fuego. Y el rey dice, mission accomplished. La última oposición me deshice. Y entonces mira por la ventana del horno. Wow, ¿no echamos 3 allí? Sí, oh rey, echamos 3. Pero yo veo 4. Y se están paseando como en un jardín. Y la apariencia del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Y luego, después dice Nabucodonosor que Dios envió su ángel. Es decir, Nabucodonosor entendió que el Hijo de Dios era el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Miguel, el arcángel. Lo entendió. Y la hermana White dice, porque Daniel y sus amigos se lo habían explicado. Por eso sabía qué apariencia tenía el Hijo de Dios. ¿Quién reluce en Daniel 3? ¿Quién reluce? ¿El rey? ¿Tiene poder sin límites el rey? ¿Tiene poder absoluto el rey? No. ¿Quién es el que tiene poder absoluto? Interviene como él quiere, dirige la historia como él quiere, libra como él quiere. Dios. ¿Saben que hay adventistas? Me dicen, ay pastor, ojalá que el Señor me mande al descanso antes del tiempo de angustia. ¿Le tienen miedo al tiempo de angustia? Pues
¿Acaso el mismo Dios no está vivo hoy que estaba vivo allá? ¿Será que no hemos desarrollado esa clase de fe y por eso tenemos miedo? ¿Será que estamos demasiado apegados a nuestras posesiones, nuestra vida diaria, y no tenemos una relación viva con el Señor? Nada más pregunto. Y como les mencioné, hermanos y hermanas, la palabra clave en Daniel 3 es librar. 4 veces se usa la palabra librar en Daniel 3. Se usa 5 veces en Daniel 6 y luego finalmente en Daniel 12:1. Hay una conexión entre esos 3 pasajes. Solo que Daniel 3 y 6 ocurrieron en el pasado e ilustran lo que va a pasar en Daniel 12:1, porque Daniel 12:1 todavía está en el futuro. En el sílabo tengo un estudio sobre todas las referencias a Miguel en la Biblia y demuestro que el nombre Miguel aparece 5 veces. 4 de las referencias ya se cumplieron. Es decir, relata eventos que ocurrieron históricamente. Una referencia a Miguel está todavía en el futuro, Daniel 12:1. Pero lo que pasó en el pasado ilustra lo que va a suceder en el futuro. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo lo que estamos estudiando? Vamos a Daniel 4. Después de la experiencia de Daniel 3, el rey reconoció que Dios está en control. Noten lo que dice en Daniel capítulo 4 y el versículo 2 y 3. 4, 2 y 3. Esto es después de la experiencia de Daniel 3. Ahora el rey dice, ahora yo sé que Dios es el que está en control. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Dice el rey, no hay Dios como el Dios de los hebreos. Pero lamentablemente se le olvidó. En Daniel 4 tenemos el sueño que tuvo el rey de un árbol. El rey se le olvidó lo que había dicho. Y nuevamente se ensoberbeció y se engrandeció. Dios le mostró a él un sueño que se encuentra en Daniel 4, 13 al 17. Este es el sueño. Vamos a leer esos versículos. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. ¿Quién es el vigilante y el santo? Un ángel. ¿Ok? Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Es decir, fijo, iba a quedar allí la raíz. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba en la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Ahora, yo no sé si ustedes notaron algo muy interesante aquí, pero se usa vez tras vez voz pasiva. Alguien le está haciendo esto al rey. ¿Quién le está haciendo esto al rey? Los vigilantes. ¿Y quiénes son los vigilantes? Los ángeles. Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Ahora escuchen esto. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Quién es el que domina en la historia? Dios.
Ahora, el rey quería que alguien le interpretara el sueño. Y claro, trajo a los charlatanes primero, no aprendió. Y los charlatanes, los sabios de Babilonia, no tenían ni la menor idea qué significaba ese sueño. Así que a que no adivinan a quién llamó. A Daniel. En Daniel 4, 24 al 28, dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. ¿Quién está en control? ¿El rey o la sentencia del Altísimo? La sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Ahora escuche: que te echarán de entre los hombres. ¿Quién lo iba a echar de entre los hombres? ¿Quién? Te echarán, dice. Alguien se lo está haciendo. Los vigilantes. Te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Cuál es el tema central? El rey se creía, por así decirlo, la mamá de Tarzán. Pero el propósito de esto, Dios está diciendo, para que aprenda que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículo 26: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Cuando tú reconozcas que el cielo gobierna, entonces serás restituido. Y luego Daniel le da un consejo, versículo 27: por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y por un tiempo, dice la sierva del Señor, que el rey estuvo aterrorizado por el sueño y manifestó humildad. Pero en Daniel 4, 29 y 30 le regresó otra vez la soberbia. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Lo hice yo, dice él. Y Dios dice: así es la cosa. Versículos 31 al 33. Fíjense nuevamente los verbos en voz pasiva. Alguien le está haciendo esto. Y no son los que lo acompañan que lo están haciendo. Porque sus siervos no van a hacer esto con él, con el rey. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Quién se lo quitó? Ha sido. Voz pasiva. Y de entre los hombres te arrojarán. ¿Quién lo arrojó? Los ángeles. Y con las bestias del campo será su habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Elena White tiene una declaración muy interesante. Sabe, hoy en día los que son súper educados se creen que ellos son súper educados y que son súper inteligentes por algo que ellos tienen. Pero Dios es el que nos da la perla de la razón. Y si Dios la quitara,
no tendríamos nada. Fíjense lo que dice en tomo 8 de los Testimonios, página 139. La mente, joya que eleva al hombre por encima de las bestias. Él ya no pudo retener, hablando de Nabucodonosor. El cetro ya no está en manos de un monarca altivo y poderoso. El gran gobernante es un demente. Es apacentado como buey y come hierba como los bueyes. Acompaña a las bestias del campo. Las sienes que una vez lucieron una corona se encuentran desfiguradas por la ausencia de la razón y del intelecto. Interesante. ¿Y saben lo que es más interesante? El más grande milagro es que Dios preservó el reino del rey por 7 años. ¿Ustedes creen que no había unos cuantos rivales ahí queriendo quitarle el reino? Buscando cualquier debilidad para enseguida liquidarlo. Pero Dios lo protegió 7 años. Y le preservó su trono y su corona. En Daniel 4, 34 al 37. Nota nuevamente voz pasiva. Alguien le está haciendo esto, son los vigilantes, Dios a través de los vigilantes. Dice allí, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. No, me fue devuelta. ¿Quién se la devolvió? Dios. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Están viendo el tema central del capítulo 4? ¿Cuál es el tema central de la profecía? Que aunque parece que todas las cosas están siendo manejadas por los seres humanos, Dios está sentado en el trono y Él dirige. Da sabiduría, pone y quita reyes, hace conforme a su infinito plan. Versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. ¿Quién se la devolvió? Dios. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. ¿Quién lo restableció? Dios. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor estará en el reino, porque en el capítulo 4 la sierva de Dios dice que finalmente se convirtió de verdad. Y si Dios puede cambiar a Nabucodonosor, no tendría ningún problema en cambiar también a Donald Trump. Porque Dios está en control. Qué bueno que hayan dicho amén. Vamos a Daniel 5 para ver cómo encontramos el tema en Daniel 5. Con frecuencia la gente me pregunta, pastor, ¿cómo es que Belsasar fue tan tonto como para tener un banquete cuando tenían rodeada la ciudad los medos y los persas? La respuesta es muy sencilla. Belsasar pensaba que la ciudad era inexpugnable, que la ciudad era invencible. Tenía 3 muros. Pero ni con 3 muros podía permanecer la ciudad. La Biblia nos dice que Dios escribió sobre la pared la condena de Babilonia. Dice allí, Daniel 5:5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ya que no adivina a quienes llamó Belsasar para interpretar la escritura. A los charlatanes. Increíble. Y él sabía la historia de Nabucodonosor. Lo vamos a ver en un momento.
Dice en el versículo 31 al versículo 33, noten nuevamente la voz pasiva de los verbos. Daniel 5, versículos 7 y 8. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Así que ahora Dios va a desenmascarar otra vez la religión falsa de Babilonia. Ahora se acuerda la abuela de Belsasar, que había un profeta llamado Daniel, que había interpretado sueños para el rey Nabucodonosor. Daniel 5 y el versículo 12 dice: por cuanto fue hallado en él, en Daniel, mayor espíritu y ciencia y entendimiento. ¿Quién le dio eso a Daniel? Mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Dios. Para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Daniel 5 y el versículo 18. Estamos saltando para que puedan captar nada más el cuadro. No tenemos tiempo de estudiar todo el capítulo. Daniel 5 y el versículo 8. Ahora viene Daniel y le dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Por qué razón es que Nabucodonosor era el rey? Porque Dios se lo dio ahí. Y era un déspota. Versículo 19 al 21. Noten otra vez la voz pasiva de los verbos. Y por la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, esto está hablando de Daniel 4, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino. ¿Quién lo depuso? Dios. Fíjense, voz pasiva. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado. ¿Quién lo echó? Dios. Fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente fue hecha semejante a la de las bestias. ¿Quién le hizo la mente semejante a las bestias? Dios. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierbo le hicieron comer como a buey. Su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. ¿Conocía Belsasar esta historia? Noten los versículos 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, cuando dice hijo, en realidad es el nieto, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y luego viene la sentencia de Dios. Viene la interpretación en el versículo 26 al 28. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Quién removió a Babilonia y a Belsasar? Dios. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto
y dado a los medos y a los persas. ¿Quién se lo dio? Dios. ¿Están viendo un tema central en todos estos capítulos? No solo es el tema central de estos capítulos, es el tema central de todas las profecías. Ahora tenemos que ir a Daniel 6. Los príncipes pensaban que estaban en perfecto control de la situación. Cuando influyeron sobre el rey para que diera un decreto que no se podía cambiar, de que no se podía hacer petición a un dios o a un hombre por un periodo de 30 días. Y ahora el rey, pensando que tiene poder absoluto, da el decreto, dice, yo doy este decreto. Un decreto que no se podía cambiar. Y ahora el problema es que el rey queda atado por su propia ley y no puede librar a Daniel. Su poder es limitado. Su poder no era absoluto. Dio la ley para exhibir su poder y luego después que dio la ley quedó atado por su propia ley. Todo el poder parecía estar en las manos de los enemigos de Daniel. Toda apariencia indicaba de que iba a ser comida de gatos. Pero cuando Daniel supo del decreto del poder civil instigado por sus consejeros, ¿qué hizo Daniel? Daniel regresó a su cuarto, abrió las ventanas y oró a su Dios, como siempre lo había hecho 3 veces al día. Y ahora el rey, porque el rey amaba a Daniel, sus consejeros lo engañaron. Y hay de ellos por haberlo engañado. Vamos a encontrar al final de la historia, los ministros protestantes van a engañar al poder civil para que imponga una ley dominical. Y los poderes civiles van a creer que eso va a salvar el país, que eso está bien. No se van a dar cuenta que han sido engañados. Pero cuando se despierten del engaño, dice la Biblia que los reyes aborrecerán a la ramera, la harán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Cuando se den cuenta que fueron engañados, como sucedió con Darío, cuando se dio cuenta que había sido engañado. Ahora trata de ¿qué? Trata de librar a Daniel. Y le dice, Daniel, yo no te puedo librar. Era limitado el poder del rey. Dice, yo no te puedo librar. El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre porque yo no puedo. Y lo echa al foso de los leones. No duerme toda la noche. Por la mañanita llega y le dice, oh Daniel, el Dios que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Porque yo no puedo. Dios hace lo que los seres humanos no pueden. El hombre cree que maneja la historia, pero Dios es el que maneja la historia. Y Daniel dice, oh rey, mi Dios envió su ángel. El mismo ángel de Daniel 3. El mismo ángel de Daniel 12:1. El arcángel Miguel. Cristo Jesús. Ahora, no me entiendan mal, Jesús no es un ángel creado, no es un ser, no es un ángel. Se le llama Miguel el arcángel, pero es Dios, 100% Dios. Finalmente, se saca a Daniel, y fíjense cómo Dios ejerció su poder para cerrar las bocas de los leones. Daniel dice, Dios cerró las bocas de los leones. Pero luego, ¿qué hizo Dios? Le quitó el control a los leones. ¿Y qué pasó cuando ya no controlaba a los leones? Los leones se comieron a los enemigos de Daniel. Dios estaba en control. Cuando termina la historia, Daniel 6, 26 y 27, el rey da un decreto: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Israel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones.
¿Quién está en control? ¿Todavía tienes miedo? ¿Quieres que el Señor te mande al descanso? Antes de que te toques tu foso de los leones o tu horno de fuego. No hay nada que temer. Ahora tenemos que ir rápido. No tenemos casi tiempo ya para Daniel 7. Daniel 7 sigue el mismo orden de reinos que Daniel 2. Daniel 2 es oro, plata, bronce, hierro y pies de hierro y barro. En Daniel 7 son bestias en vez de metales. Ahora quiero que noten la voz pasiva que se usa para el león. Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. ¿Quién se las arrancó? Las alas del león. ¿A quién se las arrancó? Sus alas fueron arrancadas y fue levantada del cielo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Quién se lo dio? Dios. ¿Ve? Voz pasiva, los verbos. El oso, Daniel 7:5, dice: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Quién le dijo levántate, devora mucha carne? Dios. Daniel 7 versículo 6. Hablando del leopardo, después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Quién le dio el dominio al leopardo? Dios. ¿Ven los verbos en voz pasiva? Otro está haciendo esto. No es que el oso dice yo lo hago, y el león dice yo lo hago, y el leopardo yo lo hago. No, dice le fue dado dominio. Le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Le fue dado corazón de hombre. Dios es el que está detrás del telón. Y luego viene una bestia espantosa y terrible. Y a esa bestia espantosa y terrible le sale un cuerno pequeño que representa el poder papal. Y dice en Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y dice que persigue a los santos. ¿Cómo es que persigue a los santos? Yo pregunto, ¿al cuerno pequeño le fue bien durante su periodo de dominio? ¿Persiguió a los santos? ¿Los mató? Sí, mató a millones. Dios lo permitió. Noten Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ahora escuchen bien: y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Quién los está entregando en su mano hasta tiempo, la mitad de un tiempo? Dios. ¿Quién es el que está manejando la historia? Dios. Pero ahora quiero que escuchen el último punto de Daniel 7. Durante los 1260 años el cuerno pequeño hizo las suyas. Habló blasfemias contra el Altísimo, persiguió a los santos del Altísimo, cambió la santa ley de Dios y dice que le fue bien. Pero la última escena de Daniel 7 es una escena celestial. El juicio celestial. Y en el juicio celestial, si ustedes leen la última parte de Daniel capítulo 7, el propósito de ese juicio es rectificar los juicios errados que hizo el cuerno pequeño. Yo pregunto, ¿fue justo que los santos del Altísimo fueran inmolados y muertos y perseguidos y torturados? ¿Era justo eso? No. El cuerno pequeño, que era el malo, ganó, y los santos del Altísimo, que eran los fieles, murieron. Y uno dice, ¿cómo es que hay justicia en eso? Pero el propósito del juicio de Daniel 7, y eso lo vamos a ver más adelante durante esta semana, es que en el juicio celestial, dice, el juez se sentó, los libros se abrieron, y ahora Dios va a rectificar los juicios erróneos que hizo el cuerno pequeño.
Dios ahora va a recompensar a los fieles de Dios que fueron perseguidos por el cuerno pequeño y va a castigar al cuerno pequeño por lo que le hizo a los santos del Altísimo. Y dice que después que termina el juicio, dice, el reino es dado a Jesús y a los santos del Altísimo y reinará para siempre. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? Dios. ¿Qué va a pasar con todos esos fieles que murieron durante los 1260 años? ¿Qué va a pasar con ellos? Se hizo una injusticia, pero en juicio celestial se va a rectificar. Y cuando Cristo venga, va a resucitar a todos esos para vivir eternamente con Él. ¿Quién tiene la última palabra? Mis hermanos y hermanas, Dios tiene la última palabra. El tema central, no solo de Daniel 1 al 7, el tema central de todas las profecías es que Dios está en control absoluto de los eventos humanos. Da sabiduría a los sabios, quita reyes y pone reyes, y hace conforme a su voluntad. Permite lo que ve que está en armonía con su plan y causa también lo que está en armonía con su plan. Y cuando todo termine, vamos a ver que Dios actuó justa y correctamente en cada caso. Y vamos a exaltar y glorificar la sabiduría de cómo Dios manejó los eventos de la historia. Qué maravilloso mensaje el de las profecías. Y eso es lo que vamos a estudiar durante el transcurso de esta clase. ¿Cómo estudiar las profecías por nosotros mismos? De una manera que traiga a nosotros seguridad y paz y gozo.